Buen día, bienvenidos a la materia de Historia de la Iglesia. Este día vamos a culminar el estudio de la historia de la Iglesia y vamos a ver el periodo número 6, lo que se refiere a la Iglesia moderna. Vamos a ver algunos dirigentes de este periodo, también como el impacto que tuvo la propagación del Evangelio a través de estos personajes o estos representantes que se mencionan. Desde luego no son todos los que podemos mencionarlos, pero sí algunos eventos relevantes en los cuales ellos influyeron y también el impacto que hicieron en el medio o el círculo de influencia que tenían. El sexto periodo se refiere a la Iglesia moderna. Inicialmente, el movimiento puritano. Eran movimientos importantes desde la Reforma, han influenciado también en los países, desde luego que principalmente los protestantes como Inglaterra, como Alemania septentrional y América del Norte. Existen tres grupos diferentes en la iglesia inglesa y estos son el elemento romanista que buscaba amistad y nueva unión con Roma, es decir, establecer alianzas con aquel que había promovido la contrarreforma. El anglicano, que estaba satisfecho con las moderadas reformas llevadas a cabo bajo el rey Enrique VIII y la reina Isabel. Y también el radical protestante, aquel apegado a principios, aquel apegado a las normas que han sido establecidas. Y este era el que anhelaba una iglesia igual a aquellas establecidas en los países de Ginebra y Escocia. Llegó a ser conocido alrededor del año 1654 como los puritanos. ¿Por qué razón? Porque era tanto el celo que ellos tenían que eran personas que se apartaban o se aislaban para no contaminarse. Por eso se les llamó los puritanos y se oponían ellos tan fuertemente al sistema anglicano bajo la reina Isabel que muchos dirigentes fueron o tuvieron que ser exiliados. Tenían una división de dos elementos. Es decir, aquellos los que favorecían la reforma presbiteriana y el elemento más radical que buscaba la independencia de cada sociedad local, conocidos de esta manera como independientes o también como congregacionalistas. En la lucha entre Carlos I y el Parlamento, los puritanos eran personas o eran campeones de los derechos populares. Al inicio, este grupo presbiteriano llegó a ser muy dominante y por orden del Parlamento, una asamblea de ministros puritanos celebrada en Westminster en 1643, ellos prepararon la Confesión de Westminster y los dos catecismos, considerados por tanto tiempo como los ideales presbiterianos y también congregacionalistas. Durante este gobierno, el gobierno de Oliver Cromwell, en 1653 a 1658, lo que surgió fue que triunfó el elemento independiente o congregacional. También con Carlos II, en el año 1659 al 1685, los anglicanos asumieron de nuevo el poder y los puritanos fueron perseguidos como no conformistas. Después de la Revolución de 1688, estos fueron reconocidos como disidentes de la Iglesia de Inglaterra y obtuvieron derechos como organizaciones aisladas o separadas, enteramente fuera de la Iglesia establecida. Luego de este movimiento puritano surgieron tres iglesias que son la presbiteriana, la congregacional y la bautista. El avivamiento wesleyano. En el siglo XVIII, Inglaterra fue despierta o despertó de un espíritu de decaimiento que estaba surgiendo en ese momento por un grupo de predicadores sinceros dirigidos por los hermanos Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield. De estos, Whitefield era el más
reconocido o el más poderoso predicador. ¿Por qué razón? Su predicación conmovía el corazón de miles de personas, no solamente en Inglaterra, sino también en América. En el año de 1739, Juan Wesley empezó también a predicar el testimonio del Espíritu, formando sociedades, formando grupos con aquellos que aceptaban sus enseñanzas, y el nombre que se le dio a los seguidores fue metodistas. Este movimiento wesleyano condujo a la formación de las iglesias metodistas bajo diferentes formas de organización en muchos países, es decir, se adoptaban de acuerdo a la condición del país, y ningún dirigente en la iglesia cristiana ha tenido tantos seguidores personales como Juan Wesley. No se trata de que cada dirigente eclesiástico deba de tener adeptos, deba de tener seguidores. Se trata de que sean seguidores de Jesús. Pero en el caso, el impacto de Juan Wesley era tal que ninguna persona sobre la tierra o ningún dirigente sobre la tierra, dirigente de la iglesia, ha tenido tantos seguidores como en aquel entonces lo tuvo Juan Wesley. El movimiento racionalista. ¿Cuál es el movimiento racionalista? Aquel que lo lleva todo a la razón, al juicio racional, que en algún momento los seres humanos pueden echar mano. Estableció este movimiento el derecho del juicio privado, es decir, que las personas tienen el derecho de poder interpretar una palabra, una frase. Cuando nosotros entendemos que la Escritura nos habla que la Biblia no es de interpretación privada. Hay muchas personas que la interpretan de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su filosofía de vida, y esto no nos enseña la Escritura. El movimiento racionalista se trataba de eso. Estableció el derecho privado acerca de la religión y de la Biblia, aparte de la autoridad sacerdotal o de la iglesia. Sus estudiantes, estos estudiantes que seguían la razón en detrimento, es decir, de disminución de lo sobrenatural, se le llamó racionalistas. Su actividad empezó con Joan, que reclama que ninguna cosa recibida de la tradición había de aceptarse sin prueba. Imagínense qué interesante. Ellos no daban por hecho que lo que las personas repetían, ellos podían repetirlo. Al contrario, decían ellos que ninguna cosa recibida que fuera tradicional había de aceptarse sin una prueba indubitable, sin ninguna prueba que pudiera demostrar la verdad de esto. Que la Biblia había de ser juzgada por la misma crítica, es decir, que la Biblia podía ser cuestionada, que le era aplicada a los escritos antiguos, y también que todo registro de milagros debía de ser desacreditado. Cuando entra la razón a tomar posesión de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y de algo que Dios quiera hacer, definitivamente que no puede obrar la misericordia de Dios, la obra de Dios, porque nosotros tratamos todo de razonarlo, tratamos todo de entenderlo de acuerdo a nuestros pensamientos. Como por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con alguna enfermedad, por los síntomas cree que tiene eso. Cuando Dios ha declarado una palabra y la persona sigue creyendo a los síntomas, es porque probablemente su razonamiento lógico pesa más que la fe que pueda tener esa persona. De la misma manera, este movimiento racionalista invitaba a las personas que todo registro de milagros debía de ser desacreditado y que Jesús era únicamente un hombre y no un ser divino. También el espíritu racionalista creció hasta todas las universidades de Alemania y llegó a su apogeo con la publicación de la vida de Jesús por Friedrich Strauss en 1835, procurando también demostrar que el relato de los evangelios eran mitos o leyendas. Los tres grandes dirigentes que en el siglo XIX tornaron la corriente del pensamiento de lo racional a lo ortodoxo fue ese alemán y llamado el más grande teólogo del siglo XIX, Nender y también Toulon.
El movimiento anglo-católico. Hablando en el año de 1875, surge también una tendencia en la Iglesia de Inglaterra. Por su propósito fue llamado el movimiento católico. Este movimiento anglo-católico recibía el nombre de acuerdo a la condición o circunstancia en la cual se desempeñaba, se desenvolvía. Por ejemplo, por razón de la universidad, el lugar donde surgió fue llamado el movimiento de Oxford. Por su crecimiento por medio de la publicación de 90 tratados numerados por diferentes escritores que expusieron ellos, dieron a conocer sus ideas, recibió el nombre del movimiento tratadista. Y por la razón de uno de los principales exponentes, con frecuencia era referido especialmente por sus oponentes como el movimiento puseyista o puseyismo por Eduardo Pusey. Se trataba este movimiento de un esfuerzo conjunto por separar a la Iglesia de Inglaterra del protestantismo y también restaurarle a las doctrinas y prácticas de los siglos primitivos, cuando la Iglesia cristiana era una y no necesitaba reforma. Estamos hablando del tiempo de los apóstoles, cuando la iglesia inicialmente estaba desarrollándose. Los dirigentes del movimiento fecharon su principio con la publicación en 1827 del Año Cristiano por Juan Keble, una serie de poemas que despertaron un nuevo interés en la iglesia. Aunque Keble inspiró el movimiento y estaba en completa simpatía con él mismo, su dirigente fue Juan Enrique Newman, que escribió muchos de los tratados de la actualidad. Otro de sus defensores era el más capaz, erudito y profundamente religioso canónigo Eduardo Pusey. Como el espíritu del movimiento se trataba de desacreditar la reforma, siguió la lógica de sus convicciones e ingresó a la Iglesia Católica Romana. La separación causó gran conmoción, gran impacto, pero no detuvo la corriente también anglo-católica. Entrando un poquito en la Iglesia moderna, este movimiento misionero no se detuvo. Por espacio de 1000 años, desde los apóstoles, el cristianismo fue una institución activa en la obra misionera, es decir, siempre hubieron personas que pudieron reproducirse, excepto el fracaso en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles no se preocuparon, después de la generación de eso, no se preocuparon por la expansión del evangelio. No fue sino hasta después de la persecución que el evangelio pudo expandirse sobre toda la tierra. En los primeros 4 siglos de la historia, la iglesia convirtió el imperio romano al cristianismo. Como lo dice la escritura, se convierten ellos a ti, mas tú no te conviertes a ellos. Después, sus misioneros se encontraron con las huestes de los bárbaros que avanzaban y los conquistaron antes de que ellos conquistaran el imperio occidental. Después del siglo X, la iglesia y el Estado, el Papa y el Emperador estaban en lucha por el dominio supremo. Lo que conocemos nosotros también y que vimos hace unas 2 semanas, el Santo Imperio Romano. Y el espíritu misionero en ese tiempo decayó. Aunque fue enteramente perdido, la Reforma estaba interesada en el esfuerzo para poder purificar y reorganizar la iglesia más bien que extenderla. Como lo más predominante era el Estado en alianza con la iglesia, no estaba la iglesia tan purificada, porque antes de tener intereses religiosos, intereses espirituales, existían intereses económicos y la iglesia venía a formar parte del Estado y a ser como una organización que dependía de ese gobierno y no dependía de la dirección del Espíritu Santo o del mismo Dios. El fundador de las misiones modernas de Inglaterra fue Guillermo Carey. La ocupación de este personaje era zapatero. Se educó por sí mismo, fue autosuficiente y llegó a ser ministro bautista en el año de 1789.
Frente a una fuerte oposición, él empezó a insistir en el envío de misioneros al mundo pagano. ¿Cuál era el propósito de Guillermo Carey de enviar misioneros al mundo pagano? Que esa luz que un día Jesús había iluminado sus metas y sus corazones pudiera extenderse, no seguir alimentando creyentes y engordarlos y mantenerlos ahí bien alimentados, sino que ese alimento espiritual que habían recibido pudieran también compartirlo con otras personas. Un sermón que él predicó en el año de 1792 bajo los dos títulos, Emprended grandes cosas para Dios, y la otra, Esperad grandes cosas de Dios. Estos dos sermones, estos dos títulos condujeron a la organización de la Sociedad Misionera Bautista y al envío de Carey a la India. No le fue permitido a él desembarcar por la compañía inglesa de la India Oriental, que entonces gobernaba la India, pero encontró cabida en Serampore, una colonia danesa cerca de Calcuta. Él murió en el año de 1834, reverenciado por todo el mundo como padre de un gran movimiento misionero. Luego, un grupo de estudiantes se reunió en un campo para orar sobre este tema tan innovador y tan importante como eran las misiones. En ese momento, cuando ellos estaban reunidos, se desató una tempestad y ellos tuvieron la opción de refugiarse bajo una parva de heno en el campo y ahí consagraron sus vidas a la obra de Cristo. Es decir, que ese momento de tribulación ellos lo ocuparon para poder consagrar sus vidas a la obra de Cristo en medio de un mundo pagano que les estaba rodeando. De esta consagración surgió la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras, que desde un inicio era interdenominacional, pero como otras iglesias iban formando sus propias sociedades, pronto llegó a ser la empresa de las iglesias congregacionalistas. Y la Junta Americana envió a 4 de sus misioneros, 2 de los cuales Snell y Halley fueron a India y los otros 2, Hudson y Rice, en su viaje al lejano oriente. Cambiaron de ideas acerca del bautismo y ellos renunciaron de la Junta Americana. Esta acción resultó en la formación de la Sociedad Misionera Bautista Americana y Hudson y Rice principiaron la obra de Birmania. El ejemplo de las congregacionales y los bautistas fue seguido por otras denominaciones y antes que surgieran muchos años, cada iglesia tenía ya su propia junta y sus propios misioneros. Estaban estableciendo gobiernos, estaban formalizándose de forma individual. La característica más prominente en la iglesia de hoy en la Gran Bretaña y América del Norte es su profundo interés y amplio en las misiones extranjeras, es decir, el poder expandir también a través de siervos enviados específicamente para la propagación del evangelio. Algunos representantes que nosotros podemos mencionar en este último periodo, es decir, son los principales en pensamiento y actividad cristiana. No se pueden señalar todos, sin embargo, vamos a mencionar 6 que son de los más representativos en los movimientos de cada uno de esos tiempos. Tenemos en el año 1553 a 1600 a Ricardo Hooker. Él nació de padres pobres y fue ordenado en 1582 y por un tiempo también él fue un pastor asociado en Londres con un elocuente puritano. Siendo Hooker de ideas anglicanas, sus controversias en el púlpito finalmente condujeron a Hooker a buscar una parroquia rural donde pudiese tener tiempo para el estudio. Su gran obra fue Las leyes del gobierno eclesiástico. La presentación más hábil del sistema episcopal que se ha publicado y de la cual la mayoría de los escritores desde su día han tomado sus argumentos. Sin embargo, es liberal y en su actitud hacia las iglesias no episcopales y singularmente libre de un espíritu amargo de controversia. Él murió a los 47 años. Luego tenemos a Thomas
Cartwright en 1535 a 1603, él fue considerado como el fundador del puritanismo, aunque no el más grande de sus adherentes. Ese honor pertenece a Oliver Cromwell, cuyo registro, sin embargo, está en la historia del Estado y no en la Iglesia. Llegó él a ser profesor de teología en la Universidad de Cambridge en 1569. Él también era tan tolerante como los altos eclesiásticos en demandar la uniformidad en la religión, es decir, siempre velaba para que hubiera una uniformidad en cuanto a la profesión de fe para que se pusiese en vigor por la autoridad civil. Con tal que la iglesia fuese presbiteriana y su doctrina, la de Juan Calvino. Desde el año 1573 a 1592 estuvo la mayor parte del tiempo en la prisión o en el exilio en el continente. Parece que los últimos 9 años de su vida la pasó también aislado. Jonathan Edwards, 1703-1758, él es considerado como el hombre el teólogo más grande del siglo XVIII en ambos márgenes del Atlántico. ¿Por qué se le menciona de esa manera? En él se combinaba no solamente la lógica, sino también la investigación teológica y un fervor espiritual. El razonamiento, más la investigación, más la intimidad, hacían la perfecta combinación de un teólogo considerado como el más grande del siglo XVIII. Él se graduó del Colegio de Yale a la edad de los 17 años y en 1727 llegó a ser un pastor asociado con su abuelo en la iglesia congregacional en Northampton y llegó a distinguirse como un defensor de una sincera vida espiritual. Desde su púlpito salió el gran despertamiento, un avivamiento que se esparció por todas las colonias americanas. Su oposición al convenio a medias, que entonces era aceptado casi universalmente en Nueva Inglaterra, por el cual la gente era admitida como miembro de la iglesia sin un carácter religioso definido, levantó él un sentimiento de amargura en su contra y condujo a su expulsión de la iglesia en 1750. Era tan radical, tal cual como un Juan el Bautista cuando le dice a la mujer de Herodías, no te es lícito tener esa mujer, porque no, era tan específicamente radical que llegó a producir ese desprecio, amargura contra él y fue expulsado de la iglesia. En 1758 le hicieron presidente del Colegio Princeton, pero después de una semana de servicio murió a la edad de 55 años. Luego tenemos a Juan Wesley, nació en Edward en 1703, su madre, quien descendía de un linaje de ministros puritanos o no conformistas, fue madre y maestra de 18 hijos. Se graduó del Colegio de la Iglesia de Cristo en Oxford en 1724, fue ordenado en la Iglesia de Inglaterra y durante este tiempo él se asoció con un grupo de estudiantes que aspiraban a una vida santa y se les llamó burlonamente el Club Santo. Después por su manera de vida, metodistas. En 1735, Juan Wesley y su hermano menor Carlos fueron como misioneros a la Nueva Colonia de Georgia. En ese tiempo ellos conocieron un grupo de moravos, seguidores del conde, y de ellos obtuvieron el conocimiento experimental de una vida espiritual. Desde entonces en adelante, ningún ministro en Inglaterra, excepto Jorge Whitefield, despertaba en todas partes un interés tan grande. Wesley, él viajaba a caballo por toda Inglaterra e Irlanda predicando, organizando sociedades y también dirigiéndolas. De sus labores no solamente surgió el cuerpo wesleyano en la Gran Bretaña bajo varias formas de organización, sino también las iglesias metodistas de América del Norte y por todo el mundo. Él murió a la edad de 88 años. Y luego tenemos a Juan Enrique Newman. Por la habilidad y el brillo de sus escritos fue el dirigente del movimiento anglo-católico del siglo XIX. Recibió su título del Colegio Trinity Oxford en
1820. Él fue ordenado en la iglesia inglesa y en 1828 llegó a ser vicario de Santa María. Publicó un libro en 1864 titulado Apología pro Vitua, el relato de su propia vida religiosa y su cambio de opiniones. Él demostró su completa sinceridad y aumentó la reverencia que ya se sentía hacia él por muchos, excepto algunos mordaces opositores. Fue hecho cardenal en el año de 1879 y murió en 1890. Su influencia fue muy extensa. Luego, y finalmente tenemos a Guillermo Carey. Fue el fundador de las misiones protestantes modernas. Su monumento es el vasto sistema de predicación y educación misionera que está transformando también al mundo pagano. Ahora la iglesia del siglo XX. Al principio, las iglesias protestantes de Inglaterra y América del Norte demostraron características muy diferentes de aquellos que hace 100 años. Los sistemas doctrinales han llegado a ser sin importancia y todas las denominaciones tienen el mismo credo. Los clérigos ahora pasan del ministerio de una denominación al ministerio de otra sin cambiar de creencia. Hay una creciente unidad de espíritu correspondiente a la unidad de la creencia. Las iglesias ya no se mantienen separadas, oponiéndose unas a las otras, hacen planes y trabajan unidas en grandes movimientos. La unión efectiva de iglesias se ha llevado a cabo en algunos casos. Otra característica muy notable del cristianismo de estos tiempos es su espíritu de servicio social. ¿Por qué razón? Porque el ser cristianos evangélicos es muy bueno. Y es muy bueno que nos congreguemos cada semana y recibamos una instrucción a través de la palabra, pero ese conocimiento que nosotros adquirimos cada semana tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos personas, tenemos semejantes, tenemos personas a quien nosotros poder brindarle todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Hay eventos en otros países en los cuales le llaman Hechos 29. ¿Por qué razón? Porque es y desde luego Hechos 29 no existe en la Escritura, pero se hace referencia que es la historia que una persona va a empezar a escribir. Cada uno de nosotros ha tenido un impacto en un círculo de influencia, en una familia, en el lugar de trabajo, donde quiera que nosotros nos movamos. Este impacto, sin duda alguna, han quedado escritas en el libro de la vida. Han quedado escritas algunos sacrificios, algunas oraciones, algunas acciones que hemos realizado en beneficio de las personas que nos rodean. Probablemente no hayamos tenido un reconocimiento, no hayamos subido a un podio y no hayamos subido a un lugar de premiación, pero habrá un momento en el cual todas las cosas que en algún momento de nuestra vida realizamos, recibiremos la recompensa de esas actividades. Y probablemente no va a escuchar alguien la historia de nuestra vida o nuestros actos o nuestras hazañas, pero sí están presentes en la mente de Dios todos los hechos, todas las obras que nosotros hemos realizado. Hay un libro de memorias que el Señor ha guardado para cada uno de nosotros y que sin duda alguna un día recibiremos la recompensa de todo lo que hayamos hecho. Probablemente no vamos a estar de aquí a 200, 300 años en las crónicas de los reyes, no vamos a estar en los escritos de las personas más influyentes, pero estoy segura que más de una persona a la cual usted está cerca ha influenciado con su estilo de vida, con su cristianismo y con su labor social o espíritu de servicio social que ha tenido, poniendo en práctica el evangelio, las buenas nuevas de salvación que un día vinieron a su vida y que desde luego nosotros somos personas que vamos a compartir porque el Señor nos ha entregado ese ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir la historia de la iglesia y de aprender juntamente con cada uno de ustedes, y que el Señor nos pueda bendecir y continuar preparándonos para hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en siguiente materia.